solamente le corresponde a Dios, ¿verdad? Entonces hay que empezar a orar más, hay que empezar a buscar más la voluntad de Dios. ¿Está apagado? ¿Está encendido? ¿Ya? ¿Está encendido? Bien. Romanos 11. Ya falta un poquito para terminar Romanos. Hermano, falta unos cuantos versículos. Tienes el capítulo 16 y vamos en el 11, así que nos faltan unas 5 semanitas más, ¿no? Vamos a acabar septiembre estudiando Romanos, un poquito de octubre, y vamos a entrar al siguiente estudio, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir así como vamos. Ya terminamos Hechos, nos seguimos con Romanos, y pues yo creo que lo más correcto es que sigamos el orden y nos sigamos a Corintios, ¿verdad? Una de las cartas del apóstol Pablo más fuertes, pero más edificantes. Romanos 11, acuérdense que estamos viendo, para los que se están integrando el día de hoy con nosotros, recuerde que estamos viendo, si pudiésemos llamar de alguna manera Romanos, sería el Evangelio según San Pablo. Pablo desarrolla el Evangelio desde su cosmovisión. No hay San Pablo, ¿verdad? Hay Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no hay Pablo. Pero en esta carta que Pablo escribe a los romanos, nosotros podemos entender lo que él considera el Evangelio. Vimos en el capítulo 1 que su pueblo, bueno, que el mundo ha rechazado a Dios, que el mundo ha rechazado esa relación con el Señor. En el capítulo 2 vimos que el pueblo, también nosotros, ¿verdad? Israel, nosotros como pueblo suyo hemos rechazado también esa relación con el Señor. 3 y 4 nos habla acerca del problema, ¿verdad? Del hombre, que es el pecado que nos esclaviza, y que no hay nada que podamos hacer para vencer el pecado. El pecado nos controla. 6 y 7, hermanos, nos hablan acerca de la victoria que el Señor nos da en Jesucristo a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nosotros sí podemos vencer al pecado, nosotros sí podemos vencer las obras de la carne, ¿verdad? De ahí del 8, 9 y 10, que es lo que estamos viendo hasta ahorita, hermano, es que el Señor nos ha escogido, que es su misericordia, que Él tomó la iniciativa, que no hay de qué jactarse. Si nosotros estamos aquí es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y hoy Pablo también va a desarrollar un poquito de esta parte que hablábamos la vez pasada. ¿Por qué Dios endurece unos corazones y por qué a otros Dios les permite conocer el Evangelio libremente? Y ahorita Pablo va a retomar esa disertación y se las voy a volver a explicar para los que también no estuvieron la vez pasada. Dice en el 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y recapitulamos un poquito el 10, versículo 21. ¿Se acuerda que nos quedamos en este versículo la semana pasada? Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo ¿qué? Rebelde y contradictorio. Entonces ahí vemos el carácter de Dios. Dios extiende sus brazos, Dios quiere atraer a su pueblo. Es como Jesús decía, ¿no? ¿Cuántas veces quise yo atraerte y cobijarte bajo mis alas, como la gallina cobija a sus polluelos, pero tú no has querido, ¿no? Y aquí Pablo parece que dice lo mismo. Dios está abriendo sus brazos, Él está esperando una reconciliación, está esperando una relación con su pueblo, pero simplemente el pueblo lo rechaza, no quiere esa relación. A un pueblo que es rebelde y contradictor, ¿verdad? Un pueblo que no quiere nada con el Señor. Y eso es tremendo, hermano. Mire, ir allá afuera y ver gente que no conoce a Dios, que lo rechaza, eso es natural, ¿no? Usted va a la universidad, hay jóvenes que no conocen a Dios y se declaran ateos, etc. Pues bueno, eso es natural porque simplemente no lo conocen. Pero yo creo que esta es una parte muy triste de la palabra, que dentro de nuestras iglesias, hermano, dentro de nuestras congregaciones, hay gente que también rechaza esta relación con Dios, ¿no? Y eso es algo que yo no puedo ver como pastor. Yo no lo puedo saber si usted tiene una relación con Dios. Yo lo veo aquí, yo veo que usted tiene ganas de buscar al Señor y gloria a Dios por eso, pero no puedo ver en su casa qué es lo que usted hace, si usted busca al Señor, si usted ora, si usted busca su dirección. Eso es algo que a usted le corresponde, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios está siendo clara. Yo abrí mis brazos, pero el pueblo ¿qué? Me rechazó, un pueblo rebelde y contradictor. Pero en el 11:1 dice, porque este pueblo rechaza a Dios, ¿también Dios lo rechaza? Ahora, ¿qué dice ahí Pablo? De ninguna
manera. Y eso nos habla de la maravillosa misericordia y bondad de Dios, ¿no? El hecho de que rechacemos a Dios, hermano, de que tú rechaces a Dios en una relación, hermano, no te hace ya quedar excluido, ¿no? Es decir, tú puedes decir, ay, pastor, entonces la gente que rechaza a Dios, pues entonces Dios los sigue amando. Claro que los sigue amando. Si hay personas que padecen a causa de su pecado, si hay personas que se han separado de Dios y que están experimentando pues las consecuencias de sus decisiones, hermano, es por eso mismo, porque ellos han decidido caminar lejos de Dios, pero no porque Dios los haya dejado de amar. Porque hay personas, hermano, que se acercan conmigo y me dicen, ay, pastor, pues es que Diosito me está castigando, ¿no? Ay, pastor, pues es que pues me está yendo mal porque pues Dios me está dando mi merecido, ¿no? Y hermano, no es que Dios lo haga, es que nosotros hemos decidido por ese juicio, ¿no? Las consecuencias de nuestra lejanía de Dios. Pero en el 11:1 Pablo dice, por lo tanto, Dios ha desechado a su pueblo. Ahora, en este caso va a hablar de Israel, pero lo podemos aplicar a nosotros, ¿no? Dios nos rechaza cuando pecamos. De ninguna manera. Él nos sigue amando, Él nos sigue esperando con los brazos abiertos, ¿no? El domingo que comenzaron los discipulados, una hermana descansó cuando le dijeron esto, ¿no? Porque ella decía, es que yo pensaba que cada que yo pecaba, Dios me hacía a un lado, me rechazaba, como que ya no quería nada conmigo, ¿no? Y cuando le dijimos esto, no, es que Dios no hace eso. Dios sí nos confronta, pero no significa que nos rechace, sino que seguimos siendo pueblo suyo, y como pueblo suyo va a tener que trabajar con nosotros, ¿no? Entonces aquí dice, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Dios no ha rechazado al pueblo judío de ninguna manera, porque también hay cristianos que piensan que ya Dios rechazó al pueblo judío y que ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, ¿no? ¿De la casita o del...? Ya. No hay más, ¿eh? Ok, ya, perdón. Dice en el 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a este pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora Dios, Pablo está utilizando el ejemplo de Israel en el tiempo de Elías. Y qué bueno que lo estamos predicando los domingos porque lo tenemos fresco, ¿no? ¿Se acuerda cuando Elías se queja delante de Dios y dice, mira, todo el mundo anda mal y solamente quedo yo, ¿no? Y si yo me muero, pues entonces pues te vas a quedar sin nadie, Señor, ¿no? Casi le está diciendo, ¿no? ¿Y qué le contesta a Dios? Le dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo otros 7,000 que yo he reservado por gracia. Ahora, Pablo está hablando de la gracia. Esas personas, hermanos, Dios las escogió, preservó un remanente del mismo pueblo de Israel que le servía a él y que le adoraba. Pero esto es por gracia, ¿no? El hermano Garrett hablaba acerca de una contradicción, ¿no? O sea, Elías estaba escapando de que Jezabel lo iba a matar, ¿no? Y quería salvar su vida, pero cuando llega con Dios, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? Mátame, Señor, porque yo ya no puedo con esto, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué se escapa de Jezabel si lo que quería era morirse, ¿no? Entonces, realmente lo que Elías estaba expresando era una frustración de su corazón, ¿no? Oye, Señor, ya si no me vas a ayudar, pues mátame, ¿no? Tienes que hacer algo con Jezabel, ya llévatela o a ver qué le haces, ¿no? Mandar un infarto o algo. Pero Dios le está diciendo, espérate, yo tengo un plan para todo esto, ¿no? Y aún, hermano, podemos entenderlo. Cuando veíamos acerca de por qué Dios endurece algunos corazones, hermano, es porque también Dios quiere mostrarle su misericordia. ¿Se acuerdan por qué Dios no había traído juicio en contra de Acab? ¿Por qué? Porque Dios quería expresar su misericordia a Acab. Le mandó a Micaías, le mandó a otros profetas aparte de Elías para que lo confrontaran y se volviera a Dios. En un momento en donde Acab sí parece como que se arrepiente y se rasga las vestiduras, Dios le da chance, Dios tiene misericordia de él. Sin embargo, Acab
piensa que puede engañar a Dios y sigue en sus mismos pecados, ¿no? Hasta que finalmente termine en la muerte. Ahora, Pablo está ocupando esta historia donde Elías está ahí llorando porque piensa que es el único, pero Dios le dice: no te engañes, no eres el único, yo me he reservado a otras personas por gracia. O sea que, hermano, nosotros no sabemos, no podemos determinar realmente, hermano, quién sigue al Señor y quién no. Él sabe a quién ha reservado, Él sabe a quién Él ha escogido. Y lo que más me impacta la palabra gracia. Dios escogió ese remanente, ¿por qué? Por pura gracia, ¿no? O sea, porque porque yo quiero, ¿no? O sea, no porque sean los más chidos, no porque sean los más religiosos, los más estudiosos, los más disciplinados, simplemente ¿por qué? Porque a Dios le pareció, ¿no? Y se escogió a otros 7,000. Me encanta que en el comentario que yo estaba leyendo, hermano, 7,000 no es un número literal, es un número simbólico. El 7 es algo que Dios ha creado, es algo que Dios ha formado. ¿Se acuerda de la creación en 7 días? Sí. Es un pueblo que Dios ha formado, pero sobre todo es un pueblo que abarca toda la humanidad. Es decir, el 10, ¿verdad?, que tiene que ver con el pueblo de Dios. Dios forma al pueblo de Dios. Esa palabra de 7,000, ¿verdad? 7 por 10 o por 100, no me acuerdo. Pero, hermano, da esta cantidad. Es decir, el pueblo que Dios ha formado, que Él ha creado, que Él ha llamado. Entonces, estos 7,000, hermano, es como si Dios le estuviera diciendo: no te preocupes, Elías, yo tengo suficiente gente. O sea, tú no tienes por qué apurarte de la gente que me sigue. Tú haz tu chamba nada más, ¿no? Y esto es importante, hermano, que lo consideremos, porque mire lo que va a decir Pablo más adelante. Dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en estos tiempos, hermano, hay un remanente, hay gente que busca a Dios y es por gracia, ¿no? Del pueblo judío, hermano, y también de personas cristianas que buscan a Dios. Dentro de nuestra iglesia, hermano, hay un remanente. Yo le doy gracias a Dios. Regularmente hay gente que hace estudios como el INEGI, ¿no? De cuánto porcentaje. Y regularmente los que hacen el estudio dicen que es el 10 o el 20% de la iglesia la que verdaderamente sirve o la que verdaderamente adora a Dios. Entonces, imagínense, y es cierto, ¿no? Yo tengo amigos, por ejemplo, allá en PIB Satélite, donde es una iglesia de cerca de 2,000, de 3,000 personas, ¿no? Y una vez yo le preguntaba a un amigo, le digo: ¿y qué cantidad de personas sirven? Y me dicen: no, pues tenemos 200 personas sirviendo, ¿no? O sea, entre líderes, maestros y no sé qué. Entonces, realmente sí se da el 10%, ¿no? Entonces yo dije, yo cuando me dijo, dije: ay, pues qué chido tener 200 personas que sirven, casi, pues es más del 100% que tengo yo aquí, ¿no? Pero imagínense, hermanos, si en nuestra iglesia tenemos 100 o 130 personas, el 10% son 10 o 15 personas, ¿no? Y realmente es el porcentaje que a nosotros nos da. En cuanto a ministerios, hace rato hablamos por los ministerios y somos cerca de 8 o 9 ministerios, ¿no? Más los chavos de alabanza que sirven, que vienen, que van, que cargan. Entonces aproximadamente nos da del 10 al 15%. Y hermanos, esto es una preocupación porque Dios está hablando acerca de esto. O sea, hay un remanente dentro de la iglesia. O sea, realmente no toda la iglesia busca de verdad a Dios, sino que solamente se conforman con un momento o con un tiempo específico. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que ha preservado a un remanente, y esto es por gracia, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por todos los que están aquí, gracias a Dios por los que vienen, ¿verdad? Empezamos con un grupito chiquito, ha ido creciendo, y yo le pido al Señor que siga creciendo, porque este remanente tiene que seguir creciendo. Ahora, lo que usted y yo debemos de entender, que tampoco es porque seamos muy chidos, ¿no? Sino que Pablo, ¿qué dice? Que es por gracia, ¿no? Por pura misericordia de Dios. Dios nos tiene aquí como un pequeño remanente. ¿Por qué? ¿Verdad? Por pura gracia. Y porque, hermanos, si no nos tuviera a nosotros, pues yo creo que no sé, ¿no? O sea, estaríamos igual como Elías, ¿no? Oye, Señor, si no te buscaba, mire, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que usted viene a la oración y dice: ay, ¿y los demás? ¿No? O que usted viene y limpia, ¿no? Y anda barriendo, limpiando, sirviendo en la cocina, y dice: ¿y los demás? ¿No? Y a veces pensamos que somos los únicos, pero el Señor dice: no te preocupes, hay muchas personas más, ¿verdad? Los suficientes para que yo pueda llevar a cabo mi obra, ¿no? Pero todo esto es por gracia. Así también aún en este tiempo, ¿verdad? Dice, perdón, en el 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras,
ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está definiendo, si es por gracia, entonces ¿qué? No es por obras, ¿no? Entonces, si somos parte de ese remanente de Dios, es por gracia, y no porque nos lo hayamos ganado, no porque seamos los más santos, porque oremos más chido, porque toquemos mejor, sino simplemente por gracia de Dios, ¿no? Y también podemos aplicar eso a nuestros ministerios. Si tú participas en un ministerio de artes, de alabanza, en cualquier situación de esta iglesia, pues es por gracia de Dios, no porque seas mejor que otros, no porque tú seas más importante o no porque estés más cerca de Dios, sino porque Dios nos ha escogido y no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Se acuerda lo que dijimos? ¿No? Entonces, ¿qué hay del remanente y qué hay de los duros? ¿Se acuerda lo que dijimos? Entonces, Dios escogió un remanente fiel, ¿para qué? ¿Para desechar a todos los demás? ¿Para qué escogió Dios un remanente fiel? Para mostrar a los demás su misericordia. Para mostrar a los endurecidos su misericordia. ¿Sale? Entonces, Acab estaba endurecido, pero Dios tomó un remanente de 7,000 personas, aparte de Elías, para mostrar su misericordia. Dios tenía misericordia de Israel. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Es decir, lo mismo, ¿no? Es decir, como Israel ya fue desechado y fueron endurecidos, entonces ellos ya Dios los ha desechado y los va a condenar. Y la respuesta ya la acaba de dar usted. Usted está ya pensando como Pablo va a decir, en ninguna manera. Porque lo que Dios quiere es mostrarle misericordia a todos. ¿Bien? Ahora, si yo soy el único que está en la cocina y nadie me ayuda, yo soy el único, nadie me quiere, ¿no? Mejor me como un gusanito, ¿no? O sea, lo que hace la gente normalmente, ¿qué hace? ¿No? Se desanima y se va. Dice, pues si nadie quiere, pues yo tampoco, ¿no? Pero la palabra de Dios nos está incentivando a lo contrario, a que perseveres y que tú en tu vida o en tu servicio puedas mostrar la misericordia de Dios a otros, de tal manera que ellos lo vean y que hagan, se añadan o participen, ¿no? Entonces, invitar a otras personas. Ahora, estamos hablando aquí de la salvación. Yo entiendo que estamos hablando de la salvación, no estamos hablando del servicio, pero también lo podemos aplicar para la iglesia, ¿no? Si son poquitos los servidores, que esos servidores lo hagan con amor, con pasión, ¿verdad? Con lo que Dios ha puesto en el corazón, de tal manera que otros puedan decir, no, pues qué chido, pues yo también quiero eso, ¿no? Y se vaya viendo más gente, y se va metiendo más gente, ¿no? De tal manera que nosotros, hermano, motivemos a los que están fríos o a los que están dudando. Entonces Pablo está hablando de eso, pero otra vez aterrizamos a lo que dice la palabra de Dios. Está hablando del pueblo de Israel y de los gentiles, ¿no? Entonces, Dios endureció unos corazones, pero también hay unos corazones, como en el caso de Pablo, que han decidido creer. Entonces, Dios desechó a esas personas, ya lo dijimos hace rato, de ninguna manera, sino que Dios, a través de estas personas que han creído, va a mostrarles su misericordia a los que se han endurecido. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ahora, la pregunta de Pablo es, si alguien tropezó y se cayó, ya no puede levantarse. Lo que Pablo está preguntando aquí es, ¿el pueblo de Israel que tropezó ya no debe levantarse? ¿Cuál sería la respuesta? Que sí debe de levantarse, ¿no? Por eso ahorita vuelvo a decir, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Es decir, la equivocación del pueblo de Israel abrió la puerta ¿para quién? Para los gentiles. Para los gentiles, para nosotros, ¿no? Ahora, fíjese lo que Pablo está diciendo, ¿no? Está diciendo, oye, ellos se cayeron, ¿y cree usted que no tienen derecho a levantarse? Claro que tienen derecho a levantarse, pero ese error que ellos cometieron nos dio la oportunidad a nosotros de poder meternos dentro del plan de Dios. Bueno, ya estaba el plan de Dios, pero que Dios usó esta equivocación para poder alcanzar a los gentiles, ¿no? Me gusta una frase que decían en el seminario, ¿no? Dios sabe dar buenos golpes con palos chuecos, ¿no?
Y a veces Dios usa o prepara pastores no porque sean las mejores personas, sino por pura misericordia de Dios. Y yo creo que usted ha conocido ciertos pastores, ¿verdad? Que usted dice, ¿y eso qué es pastor? Bueno, pues acuérdate que sí, Dios usa a lo vil, lo menospreciado, y que todos, aunque uno se crea en la gran Coca-Cola, pero la neta es que no es cierto, ¿no? La verdad es que somos de lo peor y que Dios nos ha formado y que Dios nos está levantando y que Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, Pablo está haciendo esta comparación entre el pueblo de Israel y los gentiles, ¿bien? Entonces, ¿se acuerda que Jesús daba una parábola? Que llegaba el príncipe, bueno, el rey llegaba a sus bodas y de repente invitaba a todos sus amigos y de repente su amigo le decía, es que dile que no puedo porque mi vaca va a dar a luz, ¿no? Y el otro, no, es que dile que no puedo porque están cosechando y tengo que supervisar a los que están cosechando el trigo, ¿no? Y así todo el mundo le daba excusas, ¿no? Ay, es que me acabo, yo estoy como de luna de miel y así. Y de repente llega el mensajero y le dice, ¿qué crees, Señor? Que nadie quiere venir, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? ¿Se acuerdan? Le dice, pues vete por toda la ciudad y tráete al cojo, tráete al ciego, tráete al huérfano, a la viuda, o sea, todos los que están ahí tirados en la calle, tráetelos para el banquete, ¿no? Y entonces ellos entran y se sientan ahí en las bodas del Cordero. Entonces esta es la idea que Pablo está diciendo. Como el pueblo de Israel estaba muy ocupado buscando al Señor, pues le dieron chance a los que no buscaban nunca. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de eso? Un pueblo que no buscaba, que fueron los que fueron llamados. Entonces se dan de cuenta que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, hey, ven acá, quiero abrazarte. Y ellos dicen, no, Señor, espérate, que te estoy buscando, ¿no? Así, no sé si ha visto ese sketch del Chavo del Ocho, ¿no? Que don Ramón está chillando, ¿no? Que atropellaron al Chavo del Ocho. Es que atropellaron. De repente se levanta el Chavo del Ocho y también está chillando. No, pobre Chavo del Ocho. Y todo el mundo lo voltea a ver y dice, pues, estamos chillando por ti porque estás todo atropellado, ¿no? Y resulta que no estaba atropellado. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Dios está extendiendo las manos al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le dice, no, espérame, estoy ocupado porque te estoy buscando. Oye, pero te estoy abriendo las manos. Sí, Señor, espérate que no. Que estoy ocupado buscándote, ¿no? Estoy ocupado en mis rituales, estoy ocupado en mi ley, estoy ocupado en mis obras, y de repente el Señor dice, bueno, pues si no quieres, a ver, tráiganme a esos que eran gentiles, ¿no? Esos cojos, esos ciegos, esos que estaban ahí y que no merecían salvación, ¿no? Ahora Pablo está diciendo que este error del pueblo de Israel abrió esta oportunidad, abrió la oportunidad para que nosotros pudiéramos ser recibidos como su pueblo, ¿no? Dice, si transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Gloria a Dios, ¿no? Oye, si la equivocación de ellos para nosotros fue una bendición, o sea, para todo el mundo, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo puede pertenecer al pueblo de Dios, a la salvación del Señor. ¿Cuánto más no Dios se alegrará en salvar a su mismo pueblo? ¿No? Imagínese, hermano, si usted tiene un hijo que tiene problemas de adicciones, ¿no? Y ayuda a mucha gente en adicciones y de repente su hijo cae en adicciones, ¿no? Y usted dice, no, pues qué chido que estoy ayudando a todo el mundo, pero aquí mi hijo no. Y de repente su hijo se recupera y empieza a echarle ganas. Hermano, ¿cuánto más no se alegrará ese padre por la gente que ayuda, sino también por su propio hijo que se levanta? Entonces, Pablo está diciendo esto, ¿no? Si Dios se alegra, si Dios está contento por la salvación del gentil, ¿cómo no va a estar contento cuando Israel se levante? Cuando Israel se arrepienta, ¿no? Dice, porque si de alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos en algo, dice, perdón, en el 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí Pablo, yo, la verdad, mi ministerio es con los gentiles, pero yo le pido a Dios que mi pueblo se salve, ¿no? Y a lo mejor usted dice, no, pues qué noble es Pablo, ¿no? Pero usted lo está viviendo ahorita, personalmente. Yo estoy seguro de que lo está viviendo. ¿Por qué? ¿No? Porque, hermano, ¿a cuántas personas usted le ha predicado el Evangelio del Señor? ¿No? ¿Y cuántas han creído? ¿No?
Yo creo que hay muchas, muchas no. Pero hermano, ¿qué siente usted cuando su propia familia le rechaza? ¿No? ¿Se siente chido? Dice, no, yo ya gané 10 para Cristo, pero mi hija me rechazó. No importa. ¿No? ¿Qué hacemos? Se siente mal uno, ¿no? Entonces es lo que está diciendo Pablo. Digo, yo he ganado mucha gente para Cristo, hemos fundado iglesias en muchos lados, pero yo sigo clamando a Dios ¿por quién? Por mi pueblo, por mi familia. Y esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me encantaría, ¿no? Y lo escribo para ustedes gentiles para que no se crean más, pero también por si lo está leyendo algún judío, ¿para qué? Para que también se una conmigo a orar por nuestra familia, por nuestro pueblo judío, ¿no? Entonces, hermano, podemos entender a Pablo de esta manera, ¿no? Decir, es que Señor, sí, yo te pido por mis hijos, yo te pido por mis hermanos, ¿no? Hermano, por nuestras familias, porque dice en el 16, porque si la exclusión de la reconciliación del mundo, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Sí sabe lo que son las primicias? Lo primero. Ajá, lo primero de las cosechas, ¿verdad? Lo que se levantaba. Si las primicias son santas, y Pablo se refiere a las primicias como Israel, si las primicias son santas, dice aquí, entonces también lo será la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas, ¿no? Pues si alguna de las ramas, ya se quemó el foco. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgastadas, ¿vale? Desgajadas. Mientras no se encienda la... Es que como que hay un espíritu en los cielos. No es cierto, sí, no, gracias. Sí, para los que no nos ven en internet, aquí empezó un foco a sacar chispas, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿en qué estábamos? Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Así déjala, no creo que le pase nada. ¿Sí? Bueno. Si te quedas pegado, te dan un patadón, güey. ¿No? No pasó nada. Sí, se fundió. Ya mejor hay que cambiar esos sockets, ¿no? Ahí los ingenieros eléctricos luego nos ayudan. No hay ingenieros eléctricos, puro mecánico. Bien. Ok, bueno, Pablo está haciendo una ilustración. Los que son jardineros probablemente lo entenderán, hermano. Cuando alguien quiere que un árbol dé mejores frutos, lo que hace es hacer injertos, ¿no? Por ejemplo, si usted va a una higuera y esa higuera le gusta mucho su fruto, lo que usted puede hacer es cortarle una ramita y venir a su higuera, hacerle cortarle una rama y en lugar de esa rama meterle el injerto. Le pone ahí unos lacitos, lo pega, y lo que hace la savia de la higuera que está allí con la rama es nutrirla de tal manera que empieza a producir los higos ricos que a usted le gustan. Entonces a eso se está refiriendo Pablo, ¿no? Que Dios quitó algunas ramas, ¿para qué? Para injertarnos a nosotros de tal manera que nosotros demos buenos frutos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, tampoco te creas mucho, porque acuérdate que tú no eres el que da fruto por sí mismo, sino que la savia que fluye a través de Jesucristo, ¿no? Que es el árbol. El árbol es Jesucristo, nosotros estamos injertados, ¿verdad? Ahí, y entonces esa savia fluye a través de la iglesia para que nosotros demos buenos frutos. Entonces Pablo está diciendo, no te jactes, porque acuérdate que quien da los frutos es la savia. Acuérdate que quien da estos nutrientes es la raíz del árbol, o sea, Dios mismo, no nosotros, ¿verdad? No te jactes contra las ramas, ¿no? Imagínense una ramita burlándose de la otra, te cortaron, ¿no? Entonces dice el Señor Jesús, tú no te burles del pueblo de Israel. Hermano, a lo mejor usted
ahorita como que no le cacha mucho, pero podemos otra vez aplicarlo a nuestro contexto, hermano. No nos burlemos de la gente que ha caído, ¿no? No se burle de la gente que cae en pecado, no se burle de la gente que tropieza, ¿no? Que a veces, pues bueno, la riega y pues caen en alguna situación inmoral o en alguna situación de pecado. Y hermano, yo veo que esto en nuestras iglesias es bien tremendo, ¿no? Porque la mayoría de la gente cuando un ministro cae es ¿cómo se llama? Implacable. Implacable, bien, esa palabra es la que está. Somos implacables, ¿no? O sea, cuando la gente de la iglesia la riega, pues no hay problema, pues es una hermana nueva, no sé qué, ¿no? Pero cuando un pastor o un ministro la riega, algún chavo de alabanza o alguien que está sirviendo, hermano, somos implacables con ellos, ¿no? O sea, somos bien gachos, ¿no? Y a veces criticamos, nos burlamos, hay gente que se burla, ¿no? Pero el apóstol Pablo está hablando en contra de esto, o sea, no pienses eso, porque Dios lo que quiere es volver a restaurar a esa persona, levantar a esa persona, así que no te burles de ellos, porque ¿acaso no piensas que Dios puede quitar la rama injertada y volver a plantar la original? Entonces Pablo más adelante va a decir, o sea, ¿tú crees que Dios no puede quitarte y volver a poner a la otra rama? Claro que lo puede hacer, ¿no? Entonces ten cuidado, porque si nos burlamos de aquellos que han caído, hermano, pues la palabra de Dios es clara, ¿no? Mire, que quiera estar firme, ¿qué? Mire que no caiga, ¿no? O sea, fíjate porque abusado, no es bueno que nos burlemos, porque al rato te puede tocar, ¿no? El lunes nos juntamos con nuestros hermanos del seminario, es una bendición, hermano, juntarnos con ellos porque cotorreamos y estamos ahí bien chido, ¿no? Y compartimos algunas cosas, ¿no? Y un amigo pastor mío que pastorea allá en el DF decía, oye, es que una de las chavas de alabanza la regó, ¿no? Y quedó embarazada de su novio, y bueno, yo hablé con los líderes, y los líderes están necios que quieren que pida perdón en frente de la iglesia, ¿no? Y nos decía, ¿y ustedes cómo ven, no? Entonces yo hablaba, uno de nuestros amigos que estaba también ahí, le dijo, bueno, pues tú diles fácil, ¿no? Diles, oye, si tu hija estuviera en la misma situación, ¿tú querrías que pasara enfrente de la iglesia a pedir perdón? Y es cierto, hermano, porque cuando se trata de otras personas que sí somos bien gachos, ¿no? Que lo haga, no, pues sí, acá, ¿no? Pero cuando se trata de mi hijo, ¿qué? No, es que es pobrecita, ¿no? Dale chance, ella no. Entonces, hermano, somos así, ¿no? Y es cierto lo que Pablo está diciendo, ¿no? A veces la gente puede llegar a jactarse de la posición donde está, si no recuerda que estamos ahí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y que si hay gente que ha caído, hermano, es porque, hermano, Dios también quiere restaurar a esas personas. Bueno, tuvieron un descuido, pero nuestra labor no es burlarnos, ni mucho menos señalarlos, ¿no? Sino de orar por ellos y pedirle a Dios. Ahora Pablo está diciendo esto, si el pueblo de Israel tropezó, hay que orar por ellos porque Dios quiere restaurarlos. No quiere decir que ya los desechó, sino que Él quiere una vez más reconciliarlos como lo hizo con nosotros, ¿no? Entonces, hermano, tenga cuidado, ¿no? Esta semana estaba por ahí circulando en internet una noticia de un pastor que se suicidó y no sé qué, acá, ¿no? Entonces, hermano, hay que tener cuidado, ¿no? A veces, híjole, hermano, yo digo, si yo como pastor digo, no, entonces, quién sabe qué clase de fe tendría, no sé qué. Y yo después me puse a pensar y digo, no, mejor ni hables, ¿no? Porque ni sabe lo que estaba pasando, ¿no? A veces la vida se te viene encima, ¿no? ¿Qué tal que la esposa te deja, que el hijo se muere, se suicida, ¿no? Y aparte te corren de la iglesia, y aparte la gente te critica, y acá pues no, pues sí, ¿no? Pero mejor no criticar y orar, decir, Señor, ten misericordia de nuestros hermanos que han caído. Un pastor en el seminario nos decía, la única diferencia entre los que han caído y tú es que a ti no te han descubierto, ¿no? Porque todos tenemos cola que nos pisen, ¿a poco no? Pero unos somos bien buenos para esconderla, ¿no? Sigamos, dice, pues las ramas dirán, fueron desgajadas porque yo fuese injertado, ¿verdad? Ahora imagínense la rama burlándose, te quitaron para que me pusieron a mí. Lero, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, no, esa rama se está burlando porque pues te quitaron para ponerme a mí, ¿no? Y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino que teme. Ahora, ellos fueron ¿qué? Desgajados, ¿por qué?
Por su incredulidad. Pero tú fuiste injertado, ¿por qué? Por fe. ¿Y qué dijimos que es la fe? Pues nada más confiar en lo que Dios ha hecho. Nada más, o sea, no hemos hecho nada. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, ellos por su incredulidad fueron desechados. Pero tú estás ahí, ¿por qué? Por fe. Ahora, no, fíjese, aquí Pablo está como jugando un poquito con estas palabras, ¿no? Es decir, nosotros somos salvos por gracia, ¿no? Pero aquí está diciendo que también por fe. Ahora, hay personas que dicen que la fe sí es algo, y yo entiendo que la fe sí es algo, pero en la práctica, ¿la fe qué es? A ver, alguien que me muestre la fe ahorita. O sea, en la práctica no podemos mostrar la fe. La práctica de la fe, ¿cuál es? Creer que Él está haciendo algo, ¿no? O sea, cuando le digo, hermano, tenga fe, que Dios va a transformar a su hijo, ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué está haciendo? Pues nada. ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién es? Dios. Entonces es lo que está diciendo Pablo. O sea, cuando nosotros la regamos, es porque, bueno, cuando nosotros caemos, es porque tenemos la culpa. Pero cuando nosotros nos levantamos, es porque Dios ha tenido misericordia. Ahora, eso es algo que nosotros debemos de entender, ¿no? Si Dios te levanta es por pura misericordia, y si la riegas es tu culpa, ¿no? Porque nosotros creemos en la, ¿cómo le podemos decir? En la razón, ¿no? Entonces, si Dios me levanta, también ¿qué pasa? Pues Dios me tira, ¿no? Pero Pablo está diciendo, ¿no? Cuando tú caes es ¿por qué? Porque tú eres incrédulo, porque tú has cometido un error. Y cuando te levantas, es porque Dios te levanta. Ahora no puedes decir, es que estoy aquí porque yo soy un hombre de fe. Pues es que es lo mismo, ser un hombre de fe es ser un hombre que solo confía en Dios, en lo que Él está haciendo. Entonces Pablo está diciendo aquí, no te ensoberbezcas, sino que teme. Ahora teme, hermano. Ahora, en base a esto, hermano, estamos hablando de la salvación. ¿La salvación se pierde? Pues aquí dice que sí. ¿No? Porque si Dios cortó una rama, ¿qué? También tú, ten cuidado. Por eso dice la palabra de Dios que no te sientas mucho, más bien que teme. ¿No? Y entonces aquí entramos en una contradicción, ¿a poco no? Yo lo he dicho, ¿no? Que la salvación no se pierde. Pero ahora Pablo está diciendo que sí se pierde. ¿Sale? Entonces, ¿quién tiene razón, los bautistas o los pentecosteses? ¿Los dos? ¿Por qué los dos? Porque así dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que la salvación es por gracia, ¿no? No la hemos ganado, no podemos perderla. Pero la palabra de Dios también dice que sí es por fe, y que si tú eres incrédulo, que puedes perderla, ¿no? Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿no?, a Israel, dice, tampoco te perdonará a ti. ¿Sale? Así que si ellos cayeron, pues tú estás abusado, ¿no? ¿Sale? Ahora, ya lo hemos dicho, hermano, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Es un proceso? Más o menos. ¿Alguien más? ¿Qué es la salvación? Soy una iglesia cristiana, no puede ser que nadie sepa qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Relación, ya lo dijo Euni, ¿no? ¿La salvación qué es? Una relación. Ahora, la oración y la lectura de la Biblia, hermano, no son requisitos para la salvación, es la descripción de la salvación. ¿Sí me cachan? Una persona que hace esto es una persona salva. ¿Me cachan? Entonces si no lo hago, pues yo no sé, hermano, pero la Biblia dice que la salvación es relación. Ahora, si la salvación de relación, ¿se pierde o no se pierde? ¿Sí se pierde una relación? Ahora, las relaciones son muy complejas, hermano. Y una relación se puede perder y no. O sea, las dos cosas, ¿no? Ahora, la mejor manera de entenderlo es un matrimonio. Un matrimonio. Usted está casado, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted casado, hermano Emilio? Poquitos, como 35. Está chavo todavía. 35 años, ¿no?
Y en esos 35 años, hermano, ¿usted ha tenido miedo de que su esposa, de perder esa relación con su esposa? Ah, ok. Y hermano, cuando usted se casó, ¿verdad? ¿Se casó con miedo de que ella en algún momento le pudiera engañar? Sí. ¡Híjole! ¿No? Ser honesto, ¿no? Porque nos casamos muy jóvenes. Muy jóvenes. Ah, ok. Vale, ahora hay que ver el trasfondo, ¿verdad? ¿No sería como un paquete completo? Ajá, a ver. Un paquete completo de que Dios nos da, es la relación, Ajá. pero con esa relación, viene ya todo lo demás, ¿no? Viene la oración, la escritura. Yo siento que Ajá. no, que sí es todo completo, ya Dios nos trae todo completo. Ok. Todo el paquete completo. Ahora- A menos de que no hayas conocido a Cristo. Ahora, por eso yo digo que la oración y la lectura de la palabra de Dios, hermano, es la descripción. No son requisitos, es la descripción. Porque si uno dice, no, es que hay que orar y leer la Biblia para hacer salvo, no. No. Porque la Biblia no dice eso. Pero sí es una descripción de una persona salva. No, Vicky. Yo creo que sí se pierde si dejas de comunicarte, ¿no? Que Ok. no hay comunicación. O sea, no hay comunicación, pues cómo sabes si Ok. el otro está bien o tú estás bien. Ok. Bueno, excelente. Ahora, fíjese, por eso si la salvación es una relación, hermano, las dos cosas son válidas. Sí se pierde y no se pierde, ¿no? ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque no hiciste nada para Porque no dices nada. Para lograr. Ahora, hablando en términos de relación. Bueno, Yo digo que no se pierde, sí, bien, bien. porque si no llevas una relación con Dios, quiere decir que nunca tomaste la decisión. Ajá. Ajá, O sea, que fue algo emotivo lo que hiciste, lo que comentábamos. Ajá. No podemos contar como que fuiste salvo cuando tomaste la decisión, ajá, porque muchas veces la haces por emotividad o ajá, por presión, no sé. ajá. Entonces quiere decir que eso no es un significado de que realmente seas salvo. Cuando tú eres salvo es cuando Dios entra en ti y provoca ese querer, seguirlo, querer tener una relación. Si tú tomaste tu decisión pero nunca tienes hambre de orar o de seguir a Dios o de tener esa relación, quiere decir que nunca lo fuiste. Ok, Yo lo pienso de esa forma. bien. Que también puede ser que por circunstancias tú empieces a perder tu relación, pero hay algo en ti que te hace ver que estás perdiendo tu relación y que anhelas después de un tiempecito tener otra vez esa relación, ¿no? Pero Sí. siempre estás consciente de que estás mal. Ujú. Piensa. Ok, bien, hermano. Excelente. ¿Alguien más? hermano, ¿y se pierde o no se pierde? Eso es lo que estamos viendo ahora. Eso me preocupa. Ahora, por eso estamos tratando de llegar a una conclusión, ¿no? Si no se pierde, pues Bueno, también en una parte Pablo dice, cuiden, cuiden, está diciendo, pueden perder, porque cuando nosotros cuiden es porque estamos pensando que se puede perder. Están Ok. viviendo. Entonces, sí se puede perder porque Pablo, no me acuerdo en qué parte, pero dice, tengan cuidado con lo que se les dio, con esa salvación que Dios nos permitió Bien. tener. Muy bien, hermano. Ahora, sí, todos tienen razón. Los que dicen que se pierden tienen razón y los que dicen que no también tienen razón. ¿No? Y los que están confundidos, pues tienen razón de estar confundidos. Tienen razón de estar confundidos. ¿No? Ahora, vamos a ver, bíblicamente, ¿qué nos ha enseñado Pablo? Que la relación con Dios, ¿qué? No se pierde. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente. Cuando la salvación depende de Dios, ¿se pierde? No. Pero si la salvación depende de mí, Se pierde. sí se pierde. Ahora, ¿en qué radica este asunto? En la comunicación. En la fe. relación. En la fe. Ahora, quien tiene fe en Dios, no la puede perder. ¿Por qué? ¿Qué es fe? Ya lo dijimos hace rato. Que Dios hace todo. Pero cuando yo no tengo fe en Dios, ¿qué pasa? Se pierde. Porque yo lo estoy haciendo. Y por más que yo me esfuerce, y por más que yo le eche ganas, y por más que yo me quiera alcanzar ese nivel de santidad y de salvación, pues quizás nunca lo voy a alcanzar, yo lo que voy a hacer es frustrarme, ¿no? Ahora Pablo está diciendo esto, las dos cosas son posibilidades.
Ahora, por eso yo les preguntaba, ¿no? Yo en el caso de mi esposa, yo estoy casado con ella y no estoy todos los días pensando que me va a dejar, ¿no? ¿O usted sí? No. ¿No? Usted está en el trabajo y, ay, no puedo estar allá, porque seguro se va a ir. Hay gente enferma que sí, ¿no? Que las encierran y ahí ni les cortan el teléfono, no hables con nadie de aquí. Hay gente enferma que sí. Pero la mayoría de los matrimonios sanos, no estamos pensando en eso, ¿no? Estamos pensando en que Él nos ama, en que ella nos ama y que nos amamos mutuamente y que esa relación va a perdurar. Por eso le decía al hermano Emilio, ¿no? Regularmente cuando alguien se casa, regularmente no se casa pensando con la idea de divorciarse. No. Porque si no, no te casarías, ¿no? Bueno, los que no se casan no se casan porque tienen la idea de divorciarse, ¿no? Es decir, ay, es que no te casas porque si un día quieres separarte, bueno, ya estás iniciando mal, ¿no? Ya estás iniciando con la idea de divorciarte, pero realmente quien se casa, por ejemplo, en mi caso, yo no me casé con la idea de divorciarme, ¿no? Y cuando me preguntaron allá en el registro civil, ¿vienes mancomunados o separados? Y dije, no, pues separados. No, pues mancomunados, ¿no? Mancomunados, ¿por qué? Porque yo no tengo la idea de separarme de mi esposa. O sea, yo no creo que un día alguien agarre, o hasta ahorita yo no pienso que un día, ¿no? Yo no sé si pasa en un futuro, ¿no? Pero hasta ahorita yo no pienso en que cada quien agarre sus canicas y vamos, ¿no? Nadie. Por eso le estoy diciendo que la salvación en términos de relación, o sea, para mí eso no se pierde, ¿no? Mi relación con mi esposa no se pierde, ¿vale? Pero sí existe esa posibilidad. Sin embargo. Además, si nosotros estamos seguros de que somos salvos y que mantenemos una relación, es algo que no nos debe de preocupar. Piensa. Exacto. Ahora sí, a eso vamos, ¿no? Ahora, yo estoy seguro de mi relación con mi esposa, yo sé que vamos a vivir felizmente casados, ¿eh? Pero sí tiene que existir la posibilidad para que yo cuide de eso, ¿no? Porque el varón que está bien confiado de su esposa y que la cree que la tiene segura, ¿qué pasa? La descuida. ¿Y si la descuida? La pierde. Ay, las hermanas, ¿eh? Pues nos pierden. ¿No? Ahora, existe una posibilidad mínima, pero sí existe esa posibilidad. Y la posibilidad es más grande en medida de que nosotros nos descuidemos más. Ahora, ¿por qué se puede y por qué no se puede perder la salvación? Ahora, no se puede perder, hermano, mientras nosotros cuidemos de no perderla. Ahora, Pablo está diciendo cuida de no perderla precisamente para que no la pierdas. Ahora, ¿por qué yo creo que no se pierde la salvación? Porque no existe nada para ganar. Porque probablemente sí la pueda perder. ¿Sí me cacha? Ahora, si yo estoy seguro de mi relación con mi esposa y creo que existe una mínima posibilidad, yo voy a cuidar que esa posibilidad no llegue. ¿Me cacha? En ese tipo de relación. Ahora, si usted dice, no, la salvación no se pierde, pues sí, ¿no? En el matrimonio, no, mi relación con mi esposa es segura, no pasa nada, ¿no? Yo le puedo dejar una semana ahí, irme de viaje y ahí va a estar, ¿no? Mis amigos acá, y ahí va a estar, ¿no? Hay quien piensa así, ¿no? Los que se van acá a chupar y acá, y no, pues ahí está mi esposa, me está esperando, ¿no? Hay los que piensan así. Pero hermano, eso abre la posibilidad de que realmente sí se pierda esa relación. Ahora, en términos de Dios, hermano, nosotros tenemos que pensar de la misma manera. Mi salvación no se pierde, ¿por qué? Porque no depende de mí, depende de Él. Pero sí hay una posibilidad de que se pierda si yo, ¿qué? La descuido. Ahora Pablo está diciendo esto, no te descuides. Si la salvación es segura, bueno, la salvación es no se pierde, pero tampoco te descuides, ¿no? O sea, si tu esposa te ama, pero pues no la descuides, ¿no? O sea, ¿no? Es que un amigo me la lleva y me la trae al trabajo. No la descuides, ¿no? ¿Verdad? No, pues yo le tengo confianza. Sí, no la descuides. Yo la llevo, yo la traigo, ¿no? Fíjese, ¿no? Yo confío en mi esposa, claro que sí, pero no la descuido, ¿no? Y esto es, ahora, yo confío en mi salvación a Dios. Yo sé que en Él estoy seguro. Yo sé que puedo descansar en Él, que si yo peco, me arrepiento y Él me perdona y no me manda al infierno. Pero hermanos, si nosotros estamos tan seguros de la salvación,
que descuidamos nuestra relación con Dios, entonces abusamos. Porque ahí es donde chafeas, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro? Sale, por ejemplo, yo soy pastor, ¿no? Y tengo mi relación con Dios, ¿no? No, ya estoy segurísimo, casi de repente me confío, ¿no? Y digo, pues no pasa nada, ¿no? Y cuando menos me doy cuenta, ya estoy más lejos de Él que cualquiera que no le conoce, ¿no? ¿Sí, más o menos, hermano Emilio? ¿No? Ahora, por eso lo digo, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Que la salvación no se pierde, ¿por qué? Porque Pablo dijo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, nada nos separará del amor de Cristo. Y hasta ahí dijimos, ay, no manches, ¿no? Pero llegamos aquí al versículo 20. Llegamos al versículo 20 y dice, bien, por su incredulidad, ¿fueron qué? Desgajadas, o sea, fueron separadas, o fueron, se perdieron, ¿no? ¿Pero qué? Tú por la fe estás en pie, o sea, tú tienes salvación, así que no te ensoberbezcas, sino que teme. O sea, si el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios, la regó, hijo, tú ten cuidado, ¿no? Ahí les va una patadita para los chavos, ¿no? Para los jóvenes, ¿verdad, Marius? ¿Verdad, ella? A mí no me va a pasar, no es que mi jefa porque estaba bien, no sé qué. Y acabas haciendo las mismas mamadas, ¿no? O el chavo también, no, papá, a mí no me va a pasar, tú qué sabes de la vida, ¿no? Y acabas haciendo lo mismo, o sea, ten cuidado de cómo te manejas, ¿verdad? Delante de Dios. Así que el pueblo de Israel está como ejemplo para nosotros. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y ahí es donde nos angolotea, ¿no? Donde Pablo nos mueve el tapete. Chido Dios, pues si no que nada nos separará. Pues sí, hay algo que te puede separar del amor de Dios, tu propia incredulidad. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ay, ¿no? ¿Por qué Dios a unos les da un corazón receptivo y por qué a otros endurece? Aquí en el versículo 22, ¿qué dice? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Para que podamos ver su bondad y qué? Su severidad. O sea, Dios es bueno, pero también es severo. Por eso te digo, o sea, hay que tener en cuenta estas dos cosas. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No, no se pierde porque Dios es bueno. Pero sí se pierde porque Dios es severo. Ten cuidado. Hay gente que dice, no, es que Dios es bueno, Diosito es bien chido y Él nos va a perdonar, ¿no? Así como si fuese acá un papá mexicano, ¿no? Que el hijo hace lo que quiere, y lo mandan a la cárcel acá y todo le perdona, ¿no? Pero no, Dios sí nos ama, pero también pone límites. Dios es severo. Dios dice, ya te estás pasando a mí, ¿no? Y aquí no. ¿Sale? Dice, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Qué padre, ¿no? Si no hemos caído es porque Dios ha sido bueno. Pero podemos contemplar la severidad en los que han caído, ¿no? O sea, sí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso la palabra de Dios hace hincapié en estas dos partes. Tú confía en Dios, descansa en Dios, pero ten cuidado. No significa que puedes andar por la vida creyendo que no pasa nada, ¿no? Ten cuidado. Dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora tú decides si quieres severidad o quieres bondad. Si quieres bondad, pues camina según la voluntad de Dios. Si quieres severidad, pues entonces empieza a rechazar el plan de Dios, la misericordia de Dios. Y aún ellos, si no permanecen en mi incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios, ¿para qué? Volverlos a injertar. Ahora, el hecho de que ellos por su incredulidad hayan sido rechazados, no significa, hermano, que Dios los quiera mantener así siempre. Ahora Pablo está diciendo, si ellos vuelven otra vez a su fe, ¿qué pasa? Dios nos va a volver a traer. Y lo va a hacer. Ahora, como le digo, estamos pensando en dos pueblos, ¿no? En los gentiles y en los judíos. Pero, hermano, podemos pensar en nuestros hermanos que han caído. Podemos pensar en aquellos que han rechazado a Dios. Podemos pensar en los que estaban con nosotros
y ya no está, ¿no? Porque ahorita que hablamos de si la salvación se pierde o no se pierde, nosotros pensamos en los términos de otra persona, casi no en nosotros. ¿Sí cachan? Porque cuando juzgamos si la salvación se pierde o no se pierde, casi siempre pensamos en el que ya no está aquí, ¿no? Es que el hermano que predicaba y acá ya anda echándose sus chelas, entonces sí se pierde, ¿no? Sí. ¿No? Pero tú que estás aquí, no. Mientras tú permanezcas pegado a Dios, que nada, ni el chancla sea, aunque te avienten guajolotes enfrente de la casa, y nada puede hacer, ¿verdad? Para quitarte tu salvación. Pero ¿y qué de los que se han ido, ellos han perdido? Sí. Pero no para siempre, porque es el deseo de Dios que ellos que vuelvan a ser injertados. Así que la palabra de Dios nos dice, sí es posible que eso pase, pero cuando tú veas que eso pasa, ten cuidado de ti mismo, porque te puede pasar. No, a mí no, pastor. Yo no sé, ¿no? Pero Pablo sí dice, ten cuidado. Como tú ves a Israel, ten cuidado, porque te puede pasar lo mismo. Y si Dios, y si ese cuate que predicaba, y si ese cuate que estaba aquí enfrente de ustedes terminó allá, imagínate. Tú que no haces nada, bro, ¿no? Que nada más vienes y te sientas. Ah, no sé. No quiero empezar a regañar. ¿No? Imagínate. Así que, ten cuidado de no hablar de los que han caído. Y 2, pídeles por ellos, porque Dios quiere injertar, Dios quiere traerlos otra vez. Cuando ellos crezcan, ¿qué va a pasar? Dios los va a volver a poner en su pueblo, ¿no? Y ellos van a volver a servir, y ellos van a volver a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios los ama igual que a nosotros. Dice la palabra de Dios se cambió de hoja. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, ¿no? Entonces Pablo anhela que sus hermanos vuelvan, ¿no? Y ese sería nuestro anhelo hoy, hermano. Vamos a orar por eso, ¿no? Porque la gente que ya no está con nosotros vuelva a estar, ¿no? Porque, es que mi primo se alejó, que vuelva a estar, ¿no? Es que tal persona, que vuelva a venir, ¿no? Que Dios quiere otra vez injertarlos a su pueblo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Imagínense. Ahora, si uno cree que tiene todo seguro, se vuelve arrogante. Por eso le digo, si un varón cree que tiene seguro a su esposa, ¿qué pasa? Se vuelve arrogante y la trata como quiere y le dice de cosas y acá, porque siente que está segura, ¿no? Pero si existe la posibilidad de que la esposa yo he visto eso, hermano, yo he visto eso, que el cuate es un patán acá, le dice hasta de lo que se va a morir a la esposa acá, y el día que la esposa ya se harta y explota y le trae el acta de divorcio, a ese mismo machín lo veo chillando, ¿no? Ay, pastor, es que ya no sé qué hacer. Bro, de 20 años de maltrato, porque creíste que la tenía segura, ¿no? Ahora, pasa lo mismo en la salvación. Por eso dice la palabra de Dios, ten cuidado. O sea, sí es segura, la salvación no se pierde, creo yo, pero eso no nos da el derecho de vivir en arrogancia, de decir, ese que la regó, ese, no, a mí el Señor todo me perdona, pues ¿qué pasa acá? No. Dice la palabra de Dios que no debemos de andar en arrogancia, porque sí existe una posibilidad de que eso suceda, ¿no? Y si el marido cree que existe esa posibilidad pequeñita, ¿no? Porque hay unos que creen que es una posibilidad latente todos los días y se mueren de celos, ¿no? No estoy hablando de eso. Pero el marido que cree que es una pequeña posibilidad, ¿qué hace? Cuida a su esposa, ¿no? La cuida, ¿no? Le pide perdón, o por lo menos le lleva unas flores, ¿no? Trata de cuidar esa posibilidad, ¿no? Ahora estoy hablando mucho del varón porque regularmente, pero también la mujer, hermano, porque también a veces la mujer cree que ya lo tiene amarrado y ¿no? Entonces, gracias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, el marido también, ¿verdad?
cuida. Las hermanas, ¿verdad? Ya íbamos bien y chinga, ¿verdad? No, también las mujeres a veces piensan que ya el marido ya lo tienen acá, ¿no? Ya lo tengo aquí segurito, ¿no? Cuídenle, ¿no? Respétenlo, ámenlo, hónrenlo, porque aunque muy remota, pero existe la posibilidad de que si no cuidamos de nuestra relación matrimonial, en algún momento eso pueda llegar a su fin. Dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, otra lugar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el crecimiento en parte, hasta que haya entrado en plenitud los gentiles, ¿no? Entonces, esto sucedió en parte, este error de los judíos sucedió, y Pablo dice, bueno, para que todos los gentiles entren, ¿verdad? Para que todos tengan acceso al Señor. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora Pablo está diciendo, también ellos serán salvos, ¿no? También ellos serán salvos, el pueblo de Israel. Y ojalá, hermano, que todos sean salvos, ¿no? Ojalá, hermano, que cuando pase por aquí la peregrinación y vaya cargando su santito y usted diga, Señor, ojalá y que ellos puedan conocerte, ¿no? En lugar de ser arrogantes, ¿no? Acá sí, pásenme a esos idólatras, hijos del diablo. O sea, que dejemos de ser arrogantes, ¿no? Y digamos, Señor, ten misericordia, ¿no? A veces yo paso por la iglesia católica los sábados regularmente y escucho a los niños cantando, ¿no? Están en su catecismo. Y lloro por esos niños y digo, Señor, que esos niños te puedan conocer, ¿no? Si te pueden conocer ahí donde están adelante, pero Señor, que cuando ellos crezcan te conozcan, te entreguen, y que oremos de esta manera, ¿no? Que podamos tener un corazón sensible delante de Dios, hermano, porque Él quiere que la gente sea salva, no que la gente se pierda. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y este versículo, el 28, hermano, es hermoso. Y es nuestra condición, ¿verdad? Usted y yo que somos de Dios. No. ¿Qué dice aquí? Ay, sí, no quieren mencionar la palabra fea. Yo sé que no la quieren mencionar. Enemigos. Somos hijos, ay, somos amados. ¿Pero qué dice en el 28 al principio? Somos ¿qué? Enemigos. Ahora, no solamente el pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel es enemigo y a la vez amado. Pero también esta palabra aplica para nosotros. ¿Nosotros somos qué? Enemigos amados. ¿Por qué enemigos? Porque amábamos el pecado, ¿no? Pero somos amados, ahora somos hijos, ¿no? Entonces, estos somos, y esto es el pueblo de Israel. Ahora aquellos son sus enemigos del Señor, ¿no? Y si cuentes ante el hijo del diablo, no sé qué. Sí es enemigo, pero también la Biblia dice que es que amado, ¿no? Ahora por ello, pide al Señor por esa persona, dile, Señor, por favor, muéstrale tu misericordia, muéstrale tu amor, que esa persona pueda conocerte, ¿no? Que esa persona pueda entregarte su vida, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora esta palabra yo creo que lo utilizan mucho para todos los dones, y yo creo que sí, pero especialmente está hablando acerca de la salvación, ¿no? El don, es decir, el regalo. O sea, Dios ya nos ha dado el regalo de la salvación y el llamado para la salvación. Entonces, ahí eso no se puede quitar. O sea, no va a haber un día en que Dios diga ya no. Mientras este planeta exista, mientras este mundo exista, los brazos de Dios van a seguir abiertos, ¿no? Van a seguir así, ¡hey, venga, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Que Dios no va a cerrar sus brazos mientras haya vida, mientras haya oportunidad, y no sabemos después de la muerte qué suceda, pero mientras haya vida, Dios va a seguir teniendo sus brazos abiertos para nosotros, ¿no? Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también que alcancen misericordia. Entonces aquí otra vez Pablo está hablando acerca de los endurecidos de corazón. Dios endurece el corazón de la gente no para que se pierda, sino que para que alcancen misericordia. ¿A través de quién? Del testimonio de los que han alcanzado misericordia, ¿no? Ahora, este pueblo se ha endurecido
¿verdad? Para que ustedes tengan entrada, pero también Dios quiere mostrar su misericordia a estos por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque si Dios perdonó a estos que estaban perdidos, pues cuánto más a los verdaderos hijos los perdonará, ¿no? Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora aquí Pablo está hablando de todos, no está hablando nada más de los judíos, está hablando de todos. Todos éramos desobedientes, o todos somos desobedientes, ¿no? Y yo no sé, hermano, bueno, aquí no quiero decir una herejía, ¿no? Pero casi Pablo está diciendo que el plan de Dios era que Adán desobedeciera. Si Dios sabía que Adán iba a comer de ese árbol, ¿para qué lo puso ahí? ¿No? ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado también a los ateos? Si Dios es tan sabio, ¿para qué puso el árbol si sabía que Adán la iba a regar? Y aquí la respuesta nos la está dando Pablo. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia. Para mostrarles su misericordia. Ahora, si Dios sabía que yo lo iba a regar, ¿para qué lo hizo? Porque Dios quería mostrarte su misericordia, ¿no? Entonces, ese es el asunto, hermano. No estoy diciendo que ahora, pues ya vamos a regarla para seguir recibiendo misericordia. Pablo ya dijo esto. ¿Se acuerda que en textos anteriores dice, entonces, pecaremos para que sobreabunde la gracia? Pues de ninguna manera. Pues entonces voy a seguir desobedeciendo para seguir recibiendo la misericordia. No está hablando esto Pablo. Pablo está diciendo, hermano, que aquellos, hermano, que han caído, que han despreciado a Dios, que han endurecido su corazón, Dios quiere mostrarles su misericordia. Este es el meollo del asunto. Que cuando nosotros la regamos, Dios quiere mostrarnos su misericordia. ¿No? ¿Sí me cachas ahí? Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son sus caminos. Ahora Pablo está diciendo, yo no lo puedo entender, y si Pablo no lo podía entender, ¿quiénes somos nosotros? Ahora, por eso yo le decía, si usted sale de aquí con un signo de interrogación, ¿no? ¿Se pierde o no se pierde? Pues Pablo está diciendo, yo no sé, ¿no? Dice, qué inescrutables son sus caminos, ¿no? Cuán insondables son sus pensamientos. O sea, yo no lo puedo comprender, yo no entiendo cómo es que Dios obra, pero sí puedo hacer una cosa. ¿Qué sí puedo hacer? Confiar en Él, creer, ¿no? ¿Y qué de aquel que se está perdiendo? Tú crees en Dios, que Dios quiere salvarlo, y pídele a Dios por él, ¿no? ¿Y qué de ti? ¿Se pierde o no se pierde? Pues no investigues lo de tú, sigue creyendo, ¿no? Me voy a perder para ver si sí se pierde, ¿no? Tú sigue creyendo, o sea, ni investigues, ¿no? Porque regularmente, yo se lo dije hace rato, cuando hacemos esa pregunta es porque juzgamos a otros y queremos ver si la persona que está a nuestro lado es salva o no es salva. Y lo que Pablo está diciendo, no, tú ocúpate. No. Yo estoy seguro de que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque estoy seguro de mi relación con Dios. ¿Sí me cachan? Ahora, si para ustedes es probable que se pierda, entonces habría que ver por qué piensa que se pierde, ¿no? Es que no hay buenas relaciones en Dios, ¿no? Como decía el hermano Garrett, ¿no? De Juan, ¿no? Que Pedro iba ahí, que le dijo, tú vas a morir como pediste, como yo, crucificado, ¿no? Y voltea y le dice, ¿y qué, Señor? Y le dice, pues déjalo, tú sígueme, si quiero que se muera o no se muera, tú sígueme, ¿qué te importa lo demás? O sea, la salvación se pierde o no se pierde, no, tú sigue creyendo. Ay, pero mi primo Chencho, entonces él es salvo o no es salvo. Tú pide al Señor que el Señor lo alcance y que le muestre su misericordia, ¿no? Pero tú asegúrate de tu relación personal, ¿no? Porque al final de cuentas, hermano, nadie de los que estamos aquí, hermano, vamos a poder dar excusas delante de Dios, ¿no? Cuando Dios se pare delante de ti, te diga, a ver, mijo, a ver, ¿qué rollo? Tú no vas a decir, es que el pastor me dijo que no se perdía, y a ver si se pierde, ¿no? O sea, no. O sea, tú ocúpate de tu relación con Dios, ¿no? Porque a lo mejor puedes engañarme, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces, hermano, ocúpate de tu relación. Por eso dice la palabra de Dios, cuando le decía la hermana Elizabeth, con temor y temblor, ¿no? O sea, cuida esa relación, ¿no? Cuídala. No que estés todo estresado, que, es que ya la perdí, es que Dios ya me oye. No. Absolutamente no. Pero tampoco, hermano, tan confiado que seamos soberbios, ¿no? Y ya no nos preocupe si nos equivocamos o no nos equivocamos, a fin, Dios nos va a salvar algún día, ¿no? Porque ¿quién es entendido?
perdón, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo está respondiendo al hermano Emilio, ¿eh? ¿Quién puede entender a Dios? Nadie, ni yo, o sea, bueno, ya decídete, Señor, ¿se pierde o no se pierde? No sé. Ahora, las dos cosas Pablo las está diciendo. Pablo está diciendo que no se pierde porque nada nos puede separar del amor de Dios. Pero aquí en este texto está diciendo que sí, que tengamos cuidado, porque si el pueblo de Israel por su incredulidad fue desechado, nosotros también corremos ese peligro. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién puede entender la mente de Dios? Yo no la entiendo, yo no sé cómo funciona ni cómo va a ser en un futuro, quién se va a salvar, quién se va a perder. Yo no lo sé, hermano, pero usted ocúpese de que su relación con Dios, hermano, esté bien, y de que usted mismo se presente a salvo delante del Señor, y de que usted le enseñe esto a sus hijos. No, mijos, tú ten una relación con el Señor, ora con Él, tú lee, tú estudia, tú, ¿no? Tú busca al Señor. ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién entiende al Señor? No lo sabemos. Y ahí están todos peleándose, ¿no? Los arminianos y los calvinistas, ¿no? Que si todo lo hace el Señor, ¿verdad? El calvinismo, o que si el hombre tiene participación en la salvación, si el hombre decide, arminianismo, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos entendido, ¿no? Las dos doctrinas son partes de la palabra de Dios. Y a veces, hermano, estamos perdidos también en la teología, ¿no? A veces que se están peleando, ¿no? Pues pentecostales contra bautistas, defendiendo si tal o tal doctrina es bíblica, y yo creo que las dos son bíblicas, ¿no? Entonces, no, pero tenemos que decidirnos por una sola, ¿no? Es que las dos están ahí y nosotros tenemos que entender este mensaje de Dios. Si las dos están ahí es porque hay algo en el centro que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Por un lado, humildad, o sea, no te sientas soberbio porque sí hay la posibilidad de, ¿no? Pero por otro lado, seguro. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad, ¿eh? Entonces yo se los he dicho, ¿verdad? Camina, confía como si no se perdiera, pero ten cuidado como si se perdiera, ¿no? Vive la vida cristiana como debes, ¿no? Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y ahí donde está, hermano, vamos a